Alguien preguntó un cierto día, ¿qué es la cruz? Pues la cruz es el lugar donde el hombre hizo lo peor, pero Dios dio lo mejor de sí. La cruz es el lugar de amor, pero también es de juicio. La cruz es el lugar de gracia, pero también del completo cumplimiento de la ley. La cruz es el lugar de salvación, pero también es el lugar donde se nos recuerda nuestros pecados. El libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 32 al 36 dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Sean todos muy bienvenidos a su programa Con la Biblia en la Mano. Le habla la pastora Angie Preciado, y hoy quiero abordar un tema interesante con ustedes. Es el tema: y le crucificaron allí. Jesús emprende su viaje llevando aquella viga pesada, aquel madero amarrado a los hombros, hacia el Gólgota, que significa lugar de la calavera. El término en griego es cráneo, que significa cráneo. No se sabe si era que el lugar tenía la forma de un cráneo o recibió este nombre porque era un lugar de ejecuciones. El peso de aquella cruz a Jesús le produjo mucho agotamiento físico, a tal punto que lo hizo caer. Trató de levantarse, pero no pudo. Entonces obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Qué privilegio debió haber sido para Cirene tomar la cruz que Jesús estaba llevando. ¿Qué le habrá provocado a este hombre en su corazón? Entonces sigamos. Antes de Jesús ser clavado, los soldados ofrecieron el vinagre y la hiel que se daban a los criminales como narcótico, pero él rehusó tomarlo. Para él era necesario cargar con todo el peso de los pecados del hombre sin disminución de su sensibilidad y sin alivio de su dolor. La palabra decía: y le crucificaron. Para algunos esta frase no es relevante porque no creen en ella, pero la misma eternidad no agotará las profundidades del significado que lleva esta palabra. ¿Sabe? Después de crucificar a Jesús, ponen la cruz en el suelo, le estiraron los brazos a lo largo de la viga y le clavaron una puntilla de hierro cuadrada y pesada que atravesaba la mano. Primero fue la mano derecha y luego lo hicieron con la mano izquierda, y con ello penetraron la madera. Después levantaron a Cristo con sogas amarradas a la viga. Luego lo amarraron al poste para que pudiese quedar sostenido el cuerpo. ¿Y sabe lo que luego hicieron? Extendieron los pies y lo atraviesan con un pedazo de hierro aún más grande que las que pusieron en sus manos. Ahora, dice la palabra, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Las crucifixiones para los soldados era algo rutinario, y para los romanos un medio común de pena capital. Ellos tomaron a Jesús el manto, la caña y la corona a la ligera. Empezaron a jugar con ella tirando suertes para ver quién iba a ser el ganador del manto. Si usted analiza, el manto era toda la posesión terrenal que Jesús tenía. Denny dijo un día: la única vida perfecta que se ha vivido en el mundo es la vida de aquel que no poseía abundantemente nada. ¿Quién era él? Jesús. Ahora, Pilato de seguro estaba allí confundido, desconcertado y frustrado. Hoy por hoy,
Vemos a muchos, pero muchos líderes que viven también desorientados, despistados, aturdidos y confusos respecto a Jesús. Viven su vida como quieren y guían a los pueblos a su conveniencia. Pero ¿sabe? En Jesús sigue habiendo buenas noticias, y es que Jesús vino a este mundo también para ayudar a las personas así. Él también vino por las personas problemáticas para que en su gracia otorgarles su favor y, si se arrepienten, poder cambiarlas. Aquellos soldados eran representantes de un mundo egoísta. Ellos no tenían sentido de que Jesús estaba haciendo historia. Si hubieran entendido, no se habrían quedado allí sentados vigilando para guardarlo. Si ellos hubiesen entendido, se hubiesen arrodillado a los pies de Jesús para adorarlo, para glorificar su nombre. Ellos estaban cerca de la cruz, pero al mismo tiempo se encontraban distantes de ella. Y pusieron, dice la palabra, sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los principales sacerdotes ahora no estaban de acuerdo con el título puesto, diciendo que el título no debía ser una declaración factual, es decir, no tenía que ser una declaración de hechos o que estuviera relacionado con ello, sino únicamente la presentación del acusado. Sin embargo, Pilato impuso su criterio, y la verdad es que quedó allí para que todos pudiesen verla escrita, y lo hizo en hebreo, en griego y latín. El relato está en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 19 al 22. Permítame ahora leerle el texto. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Entonces dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué tremendo esto, ¿no verdad? Es impactante, impactante porque el impecable, perfecto y santo Hijo de Dios tenía dos ladrones junto a él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí vemos una vez más el cumplimiento de la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no varía, su palabra es cierta. Lo que estaba ocurriendo aquel día, Isaías ya lo había profetizado hace 700 años atrás. Él dijo que sería contado entre los transgresores. Escuche lo que dice el capítulo 53, 12 de Isaías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Al inicio, los dos ladrones gritaban muchas cosas, pero ahora vemos a uno de ellos arrepentido, a uno de ellos pidiendo salvación, a uno de ellos pidiendo que Jesús lo ayude. Y es que en Cristo Jesús hay salvación para todo aquel que esté dispuesto a reconocer su falta. Este hombre pecador supo que necesitaba de Jesús. Él supo que necesitaba de su auxilio. En otras palabras, él sabía que Jesús era el único que podía ser su Salvador. El versículo 39 del libro 27 de Mateo dice lo siguiente: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Ahora, Jesús estaba cubierto de sangre y lleno de heridas por todas partes. Para él el público era un espectáculo, pero todo su cuerpo estaba sufriendo, todo su cuerpo estaba lleno de dolor, y fue por muchas horas. Los brazos
ya estaban fatigados, los músculos estaban acalambrados, la piel estaba desprendiéndose de su espalda. Ahora, ¿se imagina usted toda esta agonía? Cuando los fluidos comprimen el corazón, hay un fuerte dolor en el pecho. Por eso es que Jesús dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, le acercaron a la boca. ¿Sabe? Jesús estaba consciente del maltrato. Jesús estaba consciente de la burla de los que pasaban junto a la cruz. Mateo capítulo 27 del versículo 40 al 44 dice lo siguiente: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole juntamente con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si bien es cierto, la cruz, como ya nos dimos cuenta al inicio, revela el amor de Dios, pero también la cruz revela la depravación del hombre, porque todos, queridos, los que pasaban por allí se detenían el tiempo suficiente para escarnecer al pastor mientras él moría por cada una de las ovejas. Él dijo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. ¿Quién está dispuesto ahora a morir por alguien? Él es el Hijo de Dios, Él es Jesús, Él es el Salvador. Como veíamos, Él es el que murió por sus ovejas, porque Él es el buen pastor, ese buen pastor que la vida da por cada una de ellas. Cuando le dicen: si eres tú el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. Este lenguaje es un lenguaje de personas incrédulas. Primero ver para luego creer. Bájate de esa cruz. En otras palabras, quería decir: borra la ofensa y creeremos si eres el Cristo. Sálvate a ti mismo. Como usted se da cuenta, querido, ¿cuál es el significado que tiene en esta mañana para usted la cruz? ¿Qué significa para usted la cruz? Porque la cruz es el que te va a llevar a la salvación. Es Jesús. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Él es el que intercede para que el día de mañana estemos por la eternidad, como lo hemos dicho muchas veces, en el cielo. ¿Qué le parece si medita en esta palabra? ¿Qué le parece si se regocija en la presencia del Señor? Si ahora mismo, en el lugar que esté, no importa si es de rodillas, no importa si está sentado o si está de pie, no importa si usted está caminando, lo importante es que reconozca que usted necesita de Él. Y si usted reconoce que necesita de Él, entonces tras de usted vendrá su familia también. Que el Señor en esta mañana lo pueda bendecir, que el Señor lo llene de su gracia, que el Señor le otorgue la salvación si en caso usted está perdido. Jesús es la respuesta a su necesidad. Jesús es la respuesta cuando la gente está perdida. Jesús es la respuesta de sanidad cuando la gente está enferma. Jesús es la respuesta de la visión cuando la gente se encuentra ciega. Jesús es la respuesta a ese oído cuando no escucha. Él es la respuesta. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana de parte de Jesús? ¿Qué es lo que necesita? ¿Hará usted también lo mismo, que está cerca de la cruz, pero distante al mismo tiempo de ella? ¿Qué le parece si en esta hora se acerca diciéndole así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de ti.
Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón para que tú gobiernes, para que tú cambies mi vida, para que tú te entrones y seas mi Señor. Hoy te reconozco como Padre, Señor, y declaro que yo soy tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús, le cierro la puerta a Satanás el diablo y te la abro a ti, Jesús, para que tú muestres en mí tu verdadera luz. Que el Señor los pueda bendecir, que el Señor se glorifique en la vida de cada uno de ustedes. El día de mañana estaremos nuevamente con un tema como este. ¿Sabe? Lo único que le puedo pedir en esta hora es que recapacite, que medite, que reflexione, porque Jesús está dispuesto a ayudarlo. Hasta el día de mañana entonces.